Muy buenos días, señor presidente. Mire, la pregunta va en este sentido. No obstante su gobierno haya adoptado políticas para sectores vulnerables del país, incluidos los sectores indígenas, todavía hay algunos gremios que protestan. Entonces, ¿cuál sería su análisis con respecto a la postura, por ejemplo, de la nueva ronda de protestas del día de mañana, por ejemplo? Esto nomás. Gracias. Bueno, cuando los latinoamericanos no protestamos por algo. Pero mire, en democracia todo el mundo tiene derecho a protestar, a manifestarse, pero en forma pacífica. Nadie tiene el derecho a hacerlo en forma violenta. Aquí sí, aprovechando que ustedes están presentes, ¿no? Algunos hablan de que no se necesita ley de comunicación porque la prensa se autorregula, tiene los códigos de ética. ¿Dónde están pues esos códigos de ética cuando ustedes saben que hay medios internacionales que mienten descaradamente, diciendo que había una represión brutal, que se ha oprimido y reprimido las protestas, y ni siquiera mencionan la violencia de esas protestas, los secuestros que hubo en Saraguro? Un medio internacional publicó que 1.500 policías y militares fueron a Saraguro. Yo no sé, esas cosas no organizo yo. Creo que fue un medio inglés. ¿Cuántas personas hubieran ido a un poblado inglés si se hubiera secuestrado a un policía, si se le hubiera amenazado con asesinarlo, si se le hubiera torturado? Porque eso es lo que pasó en Saraguro. Y esas cosas ni siquiera se informan. Tuve una manipulación terrible a nivel informativo. Y por supuesto, ¿no? Aquí siempre se habla de la autorregulación, el código de ética. Yo quisiera vivir para ver el día en que un medio de comunicación le responda al otro diciendo: usted está mintiendo, esto no fue así, la verdad es esta. En todo caso, en democracia, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, es legal manifestarse en forma pacífica. Nadie tiene derecho a generar violencia. Cerrar carreteros, impedir la libre movilidad es un acto ilegal, como en la inmensa mayoría de países. Atentar contra bienes públicos y privados es ilegal, como en la inmensa mayoría, si no todos los países del mundo. Obviamente agredir policías, militares, también es ilegal, y nadie puede crearse por encima de la ley. Entonces es legal manifestarse. Ojalá las manifestaciones mañana sean pacíficas. Pasemos al otro punto. ¿Es legítimo? De ninguna manera, están mintiendo. No están defendiendo derechos, no están, y como dice la Constitución, ese derecho a resistencia frente a abuso de la autoridad, tratan de imponer una agenda política. Yo creo que se han evidenciado, han puesto cualquier pretexto para marchar, hasta las cocinas de inducción. Pero ya se está evidenciando claramente cuál es su objetivo final: impedir la aprobación de las enmiendas en diciembre. Que les guste, no les guste, es legal, tenemos el derecho, tenemos la legitimidad, tenemos la representación democrática, y si no están de acuerdo, tienen que ganar elecciones o reunir las firmas para ir a una consulta popular y que el pueblo decida en las urnas sobre esas enmiendas. Pero quieren, con violencia, con hechos de fuerza, medidas de fuerza, impedir esa discusión que se enmarca en la Constitución, en la ley y en nuestro derecho democrático. Entonces, las manifestaciones tienen legalidad si son pacíficas. En este caso no han sido pacíficas, han cometido graves abusos, han cometido grandes ilegalidades, pero hablemos también de legitimidad, y yo creo que son absolutamente ilegítimas, porque no están defendiendo derechos, quieren imponer una agenda política derrotada una y otra vez en las urnas. Esos grupos más extremistas, prohibido olvidar, en las últimas elecciones sacaron 3% de los votos, nosotros sacamos casi el 60%. Y los perdedores se autoproclaman representantes del pueblo y la sociedad, entonces tienen derecho a gobernar. Ya basta, eso es atentar contra la democracia. El país tiene 34 jurisdicciones electorales, me parece, porque las grandes provincias están divididas hasta en 5 distritos electorales, tenemos 3 en el exterior. Les ganamos absolutamente todos los distritos electorales, incluso aquellos con alta población indígena. ¿A quién están representando? A una minoría que derrotada en las urnas, pero que a la brava quiere imponer su agenda política. Sigamos hablando de legitimidad. ¿Por qué reclaman? Por la mejora en educación, la mejora en salud, porque supuestamente representan a indígenas, a excluidos, a marginados, y este es el gobierno que más está reduciendo pobreza en la historia del Ecuador y en América Latina. Somos los que más reduce pobreza y todas las publicaciones internacionales lo dicen. Y donde más estamos reduciendo pobreza son en las minorías étnicas, afros, indígenas, etc. Entonces, si es que fueran pacíficas,
a las finales son hasta legales esas demostraciones en democracia, y no lo han sido, y es evidente que no lo han sido. Pero hasta ahora estamos esperando que sean legítimas, porque no están defendiendo derechos, están tratando de imponer agendas políticas derrotadas una y otra vez en las urnas, no están defendiendo a sus supuestamente representados, porque ellos son los más beneficiados con las políticas de inclusión de la Revolución Ciudadana. Lo dicen todas las publicaciones internacionales de los países que mejor, de mayor manera ha mejorado la equidad, el país petrolero que mejor ha transformado la riqueza petrolera en bienestar para su gente. Lo dicen muchas publicaciones internacionales. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que están haciendo? Defendiendo sus espacios de poder. Recuerden de dónde venimos, de un país donde el presidente era un pintado en la pared, porque el poder estaba tan fraccionado que no había un proyecto nacional con apoyo popular para sacar al país en una dirección, al menos, ojalá sea una dirección deseada, al menos en alguna dirección. El país estaba inmovilizado, pero sí había muchos grupos, ninguno por sí solo capaz de llevar adelante un proyecto nacional, pero sí capaz de impedir cualquier proyecto nacional. Es lo que yo he llamado el poder de veto. Habían grupos con poder de veto. La extrema izquierda, que si el gobierno le quitaba espacios en educación, etcétera, nos hacían paros. Los indígenas que hacían levantamientos si se trataba de mejorar la educación bilingüe. Los empresarios que nos boicoteaban si no se les ponía el ministro que querían. Los bancos que también chantajeaban al gobierno si no manejaban superintendencias, si no manejaban Banco Central. Los medios de comunicación, que si el presidente no se sometía a sus caprichos, destrozaban la credibilidad, la reputación del gobierno. Entonces había muchos grupos, ninguno de ellos por sí solo, y absolutamente disímiles entre ellos. Muchos grupos, ninguno con capacidad de llevar adelante un proyecto nacional y gobernar, pero sí 6 o 7 grupos con capacidad de impedir cualquier proyecto, es decir, con poder de veto. Ese poder de veto lo han perdido, y eso es lo que quieren retomar. Ellos saben que no pueden gobernar. ¿En qué se parece la CONAIE al CREO, del banquero Lazo? En absolutamente nada, pero están unidos, se unieron y para tener una agenda política común, porque el objetivo es estabilizar el gobierno y después ver qué hacemos. No van a poder gobernar ninguno por sí solo, son muy disímiles, muy fraccionados, pero quieren volver a tomar, a retomar ese poder de veto, o sea, poner los límites, someter a los gobiernos legítimamente electos. Y eso no lo podemos permitir, eso es volver al país al pasado. Eso es lo que busca. Entonces, insisto, termino por donde empecé. En democracia, manifestarse pacíficamente es absolutamente legal. No han sido, es evidente que no han sido manifestaciones pacíficas. Así se quiera tapar el sol con un dedo, es demasiado evidente. Ahí están los más de 130 policías heridos. Entonces han sido manifestaciones ilegales. Esperamos que mañana sea legal. Legítima, nunca van a ser, porque están mintiendo a la gente, porque no están defendiendo derechos, porque no es una protesta ciudadana, sino politiquera, tratando de a la fuerza imponer una agenda política una y otra vez derrotada en las urnas y tratando de regresar a ese país del poder de veto, donde sin ganar elecciones, por medio de la fuerza, ellos son los que ponen los límites a cualquier proceso nacional. Señor Presidente, volviendo a nuestra casa, los problemas creo que son bastante reales ahora para el Ecuador, son el precio del petróleo, estimo yo, y una amenaza en cambio interna que es el Cotopaxi. En este momento usted mismo ha hecho un llamado a la unidad y a la solidaridad política que yo pero creo todavía no hay. ¿Cuánto lamenta usted esta falta de solidaridad, reitero, política en el país frente a problemas que amenazan al país, o sea, no al gobierno? Gracias. Gracias, Salvatore. A ver, yo sí les quiero decir, ¿no? Y siempre hemos sido muy frontales, muy transparentes. Para lograr el desarrollo ustedes tienen que tomar riesgos. Si no, es imposible ese salto de desarrollo en el corto tiempo. No es imposible en el corto plazo, por un plazo razonable. Y algunos, como siempre digo, Ecuador tal vez ya tiene sentido de lo importante, ya tal vez entendimos que la educación es más importante que el concurso Miss Universo, pero todavía no tiene sentido lo urgente. O sea, lo mismo es reformar la educación en 10 años que en 100 años. Y eso significa generaciones sacrificadas, no para el desarrollo, sacrificadas sin desarrollo. Entonces tenemos que hacer las cosas correctas
y rápido. Eso ha sido la revolución ciudadana. Y para eso hay que tomar riesgos. Teníamos que hacer en 8 o 10 años lo que no se había hecho en, pero no les miento, 40, 50 años. Nosotros estamos haciendo proyectos que tienen 35 años. Entonces, los proyectos Cañar, Naranjal, todo eso tienen 35, 40 años de antigüedad. Nunca se los hicieron. Proyecto Monteverde, proyecto Bulubulu. La refinería en 40 años nunca había tenido un mantenimiento integral. Entonces estamos haciendo en 8 o 10 años lo que no se hizo, pero no le miento, 40, 50 años. Y para eso tiene que asumir riesgos. ¿Ya? Nosotros asumimos esos riesgos de 2014, 2015, cuando le anunciamos al país en el 2013. 2014, 2015 van a ser años difíciles porque tenemos que invertir miles de millones en los proyectos que van a ser un importante salto hacia el desarrollo, hidroeléctricas, multipropósitos, pero durante esos 2 años vamos a desembolsar miles de millones y no vamos a recibir $1 y no nos va a ahorrar absolutamente nada todavía. ¿Ya? Entonces, eso sin caída del dólar, sin caída del petróleo, sin apreciación del dólar. Entonces, fueron correctas decisiones, pero mala suerte. Hay que diferenciar las dos cosas, ¿no? O sea, si yo le hago una apuesta que me tiro de aquí, subo al tercer piso del palacio y me tiro abajo y salgo vivo, y le hago una apuesta de $1 millón y resulta que justo cuando me lancé pasaba un camión con colchones y caí en los colchones y le gané la apuesta, no es que fue una buena decisión, fue buena suerte. ¿Sí me explico? Por el contrario, usted puede tomar la mejor decisión y tener mala suerte, eran riesgos calculados. Tomamos esos riesgos calculados. Y ya era un año difícil, el 2015, con 5% de déficit fiscal. Lamentablemente tuvimos mala suerte, nos cayeron todas las plagas de Egipto, ¿no? Se desplomó el precio del petróleo, ¿no? Y aquí también hay mucha manipulación, pero todavía $40 alto con respecto a los $16 que se tuvo al inicio del siglo. Traigan la valor actual y eso es más de $40. Y además el costo de producción era mucho más bajo. Los campos de Petrocor son campos maduros, hay que invertir miles de millones para mantener la producción, no para incrementar la producción. Cuando eran campos jóvenes, usted pateaba un poco fuerte y ya le salía el petróleo. Entonces, hay una serie de verdades a medias que son dobles mentiras, ¿no? Entonces se nos desplomó el precio del petróleo, se nos aprecia el dólar, la refinería en para, fue otro riesgo que tomamos para, ya va a funcionar en noviembre, pero todo este año prácticamente ha estado parada, ¿no? O al menos funcionando al 50%, pero vamos a tener una refinería mucho más eficiente y con 25.000 barriles más de capacidad, es como si hubiésemos construido una refinería de 25.000 barriles. Pero todo eso implica lucro cesante e inversión directa, ¿no? Colapsa Rusia, uno de nuestros principales mercados, no petroleros, flores, banano, etc. China se desacelera. Entonces, y fenómenos naturales, fenómeno del Niño, vea, le cuento aquí la buena infidencia aquí entre nos en privado. Hace una semana, más de un mes y pico, estamos reunidos con el equipo económico. Ya sabían que se nos venía el Niño, etc. Y dijimos, lo único que nos falta es que nos erupcione un volcán. A los pocos días, ¡pac!, el Cotopaxi erupcionando. Pero bueno, así es la vida. Y hay los que, ante estas dificultades, hay los que solo pasan llorando, quejándose, echando la culpa al resto, piedras, palos, haciendo politiquería, queriendo echarle la culpa al gobierno, parece sacar unos votitos más. Y hay los que asumimos nuestra responsabilidad y nos podemos trabajar con mucha más inteligencia y entrega. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo bien, dicho de paso, pero el año ha sido durísimo. Esperar que todo el país se una frente a esto, yo no me hago ilusiones, yo sé qué país tenemos, sé qué segmentos tenemos, que cada vez son más minoritarios, y a medida que sean más minoritarios, significa que el país está avanzando, ¿no? Recuerde que por la tercera parte de lo que ha hecho esta gente, antes los gobiernos se caían. Ahora seguirán marchando, seguirán creando problemas, cerrando carreteras, pero nadie les ha hecho caso, no han parado el país, han tenido que utilizar la fuerza, etc. Pero yo no espero pues que fundamentalistas como Carlos Pérez Huertambel, como una Lourdes Tibán, ambiciosos como un Guillermo Lasso, incluso en estas dificultades tan grandes que están pasando el país, y obvias, se unan, ¿no? Ellos, su objetivo principal es ver cómo se deshacen del gobierno y luego cualquier cosa podrán conversar. Entonces no les importa que se destruya la patria con tal de dañar al gobierno. O sea, yo no me hago ilusiones. Como alguna vez le dije, ¿no? Esa política del consenso que todos estamos de acuerdo. O sea, eso es fantasía, ¿no? Dado los intereses contrapuestos y lo que está haciendo la revolución, que es quitándole el poder histórico a unas minorías, ¿no? Que siempre han tenido ese poder fáctico con el cual nos han dominado, y darle ese poder a la inmensa mayoría, ese consenso no va a ser posible. La política del consenso, ¿no?
En Estados Unidos hay consenso, claro. ¿Cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas? Más diferencia tengo yo entre lo que pienso levantarme y lo que pienso acostarme. O sea, hay la discusión dentro del sistema. Aquí hay todavía disputas entre sistemas. No hay ese amplísimo consenso social para mantener un sistema. Lo estamos construyendo. Estados Unidos siempre lo han tenido. Ustedes conocen, en Estados Unidos en la última elección hubo 6 candidatos. ¿Quién conoció a los otros 4 que no fueran los del Partido Demócrata y Republicano? Porque ni siquiera lo dejan participar en el debate, que hecho sea de paso lo organiza una empresa privada. Es porque todo el mundo está de acuerdo en el sistema y los disensos se dan dentro del sistema. Aquí todavía hay disputas de sistema. Hay gente que nos quiere volver al pasado, al neoliberalismo, al país del saqueo, etc. Entonces sería ser ingenuo pensar que se va a lograr el consenso que implica unanimidad, pero sí podemos lograr amplísimas mayorías y eso es lo que tiene el gobierno nacional. Y esas amplísimas mayorías se logran demostrando autenticidad, compromiso, responsabilidad. Y en estas pruebas, ¿no? Valentía, entrega, etc. Y yo creo que eso está reconociendo el pueblo ecuatoriano y hubo un cambio sustancial con respecto a junio, ¿no? Estamos subiendo rápidamente, recuperando lo que nos bajaron en las encuestas, ya estamos cerca del 70%. Veo un entusiasmo, los que estaban con nosotros están mucho más comprometidos, pero hay un grupo que está contra nosotros y siempre nos va a odiar, pase lo que pase. Dentro de ese grupo cierta prensa y no le importa el país. Lo que le importa en lo inmediato es tumbar al gobierno y después, bueno, hablaremos. Entonces yo no me doy ilusiones, esa gente, no contamos con esa gente y ¿sabe qué? Al final del día es buena hora que no contemos con esa gente.